Amados, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Quisiera traer con ustedes en esta semana este siguiente tema, y es las preguntas que Dios hace cuando nos alejamos de Él. Hay ciertas preguntas que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros reflexionemos en cada una de ellas, y estaré compartiendo con ustedes en estos días qué preguntas Dios les hace a un cristiano que se aleja. ¿Qué pregunta Dios ha puesto en su palabra en diferentes circunstancias que nos harán reflexionar acerca de esta condición del cristiano? Y la primera pregunta que Dios hace a un cristiano que se aleja es: ¿dónde estás tú? Esa pregunta la podemos ver en Génesis capítulo número 3, versículo número 8, 9 y 10. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 3, versículo número 8, dice: y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos, hermanos, que el contexto es después de que Adán y Eva han desobedecido y se han alejado, ¿verdad?, de tener una relación, una comunión con Dios, y del mandato que Dios les había puesto, y que habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal que les había prohibido que ellos comieran. Aunque Dios conoce todas estas cosas, y aunque Dios sabe todas estas cosas, hace esta pregunta no para obtener información, sino para obtener una reflexión. No es que Dios no sepa dónde estaban, es que Dios quería que ellos reflexionaran en qué lugar ellos se encontraban espiritualmente hablando, para provocar una reflexión tanto en Adán como Eva. A partir de esta escena, hermanos, podemos ver varias enseñanzas importantes. ¿Qué quería que Dios que analizara a Adán y Eva al momento en que Él le preguntaba a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Para qué Dios hacía esa pregunta si la información Él la sabía? Dios, siendo omnisciente, podía conocer dónde Él estaba, bajo qué condición espiritual se encontraba. Pero Dios quería que Adán analizara algunas cosas importantes que les voy a mencionar. Cuando un cristiano se aleja de Dios, Dios en cierta forma nos va a preguntar dónde es que estamos espiritualmente hablando. Y el primer punto es que Dios le pregunta a Adán: ¿dónde está? Porque Dios busca al pecador. En Génesis 3:9, ¿verdad?, vemos y dice que aunque Adán y Eva habían pecado y estaban escondidos de la presencia de Dios, Dios toma la iniciativa de ir a buscarlos. No es que Adán y Eva busquen a Dios. Vemos cómo, ¿verdad?, en el versículo número 9 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán fue: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo, ¿verdad? Entonces vemos que tanto Adán como Eva se alejan de Dios. No es un acercamiento de ellos a Dios, sino que Dios se acerca a ellos. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde están? ¿O dónde estás tú?, los hace reflexionar, y a nosotros mismos nos hace reflexionar que es Dios quien nos busca a nosotros. Probablemente estemos en este momento alejados espiritualmente de Dios, de su palabra o de su iglesia. Y Dios puede ser que nos está preguntando a nosotros mismos: ¿dónde estás tú? Porque es una manera en la que Él nos hace ver que sigue buscando una relación con nosotros. La segunda cosa que podemos ver en esta pregunta es que Dios nos llama a reconocer nuestro pecado. La pregunta ¿dónde estás tú? Lleva a Adán a reflexionar sobre su condición espiritual. Es para que identifique a Adán en qué condición espiritual se encuentra. ¿Dónde estás tú? Y podemos aplicarlos a nuestra propia vida, hermanos. Si nos hemos alejado de Dios, ¿dónde nos encontramos espiritualmente hablando? ¿Dónde está nuestra familia espiritualmente hablando? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está, verdad, a lo mejor nuestro matrimonio? ¿Dónde está incluso nuestra iglesia o incluso nuestra familia completa? Y esa pregunta, hermanos, nos hace reflexionar acerca de que nuestro pecado nos ha alejado de Dios. Si nuestra respuesta es que estamos lejos de Él, si nuestra respuesta es que ni siquiera hemos ido a la iglesia, que ni siquiera hemos leído su palabra, ni siquiera hemos orado, entonces esa pregunta es para que reconozcamos nuestro pecado. La tercera cosa es
o la tercera reflexión que Dios quiere que hagamos con esta pregunta de ¿dónde estás tú? Es para que podamos identificar la separación que causa el pecado de Dios. Dice Isaías, ¿verdad? Isaías 59, 2 nos habla más claramente acerca de esa separación que causa el pecado en la vida de nosotros y cómo el pecado separó a Adán de Dios. Dice el versículo número 2 de Isaías 59, dice: pero vuestras iniquidades han causado o hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios quería, cuando le preguntaba a Adán, ¿dónde estás?, que él identificara que su pecado causa separación. El hecho de que ellos hayan desobedecido causó una separación de Dios. Por eso es que Adán no podía encontrar o se escondía de la presencia de Dios, porque el pecado había causado separación de Dios. Y Dios quiere y busca, ¿verdad?, en esta pregunta que entendamos que el pecado y la desobediencia trae separación de Él. Y hermanos, también por último, el propósito de esta pregunta no solamente era que que entendiéramos que Dios busca al pecador, también que Dios nos llama a reconocer nuestro pecado, que ese pecado causa una separación. Pero por último, hermanos, es que Dios quería que entendiéramos a través de esta pregunta la responsabilidad personal por nuestro pecado. Qué interesante, hermanos, que a pesar de que Dios estaba cuestionando a Adán y a Eva, la pregunta no es ¿dónde están ustedes? Si recordamos la historia, ¿verdad?, tanto Adán como Eva habían pecado, pero la pregunta no es ¿dónde están ustedes? La pregunta es ¿dónde estás tú? Cuando nosotros pecamos o desobedecemos a Dios o nos alejamos de Él, Dios nos va a cuestionar y nos va a llevar a cuentas personalmente, ¿verdad? La pregunta era ¿dónde estás tú? Refiriéndose a Adán, no fue ¿dónde están ustedes? ¿Verdad? Esto subraya la responsabilidad personal de cada individuo ante Dios. Todos somos responsables de nuestras acciones y de nuestra comunión con Dios. No podemos culpar a otros o escondernos. Debemos de dar cuentas por nuestras propias decisiones. Si estamos alejados de sus caminos, si no estamos en una comunión cercana con Él, si ni siquiera hemos ido a la iglesia, si estamos lejos de sus caminos, no podemos responderle a Dios cuando Él nos pregunta ¿dónde estás tú?, señalando a un hermano, señalando a algún líder, algún pastor, señalando a algún miembro de nuestra familia, porque la responsabilidad no es de otra persona, hermanos, sino nuestra. Si nos hemos alejado de sus caminos, si hemos estado lejos de Él, Dios nos invita a que reflexionemos personalmente por nuestra condición. La pregunta es ¿dónde estás tú? Y no ¿dónde están ustedes? Para concluir, hermanos, Dios no nos pregunta ¿dónde estás tú? No porque no lo sepa, sino porque quiere que nosotros reconozcamos nuestro estado y volvamos a Él. Él hace un llamado a la reflexión, el arrepentimiento y a la restauración de la comunión que el pecado ha quebrantado. Vemos, hermanos, entonces este día que si nosotros analizamos, esta es la primera pregunta que existe en toda la Biblia. Y qué curioso, hermanos, que la primera pregunta que existe en toda la Biblia habla acerca de nuestra comunión y relación con Dios. ¿Dónde estás tú? Preguntémonos en este día dónde estamos espiritualmente nosotros, identifiquemos si hemos estado separados de Dios y busquemos restaurar nuestra relación con Él. Nos vemos el día de mañana, hermanos, para analizar otra pregunta que Dios hace cuando nos alejamos de Él. Dios les bendiga, hermanos.